En este vídeo vamos a ver cómo se cuentan los puntos de territorio con el sistema chino. Primero se tapan los puntos neutrales, que aquí sí tienen valor porque se van a contar también las piedras sobre el tablero. Después se sacan las piedras que han quedado muertas o prisioneras, como se les llama en el sistema japonés. Se juntan con las capturadas durante la partida y se meten en el cuenco del oponente. No se cuentan como en el sistema japonés. Esto es muy diferente. Y ahora se van a contar los puntos o intersecciones libres rodeadas por grupos de piedras vivas, lo que sería propiamente el territorio. Para hacerlo se forman zonas con puntos múltiplo de 10 para facilitar el cómputo. Como se van a contar tanto las piedras como las intersecciones libres, se pueden sacar del cuenco piedras y meterlas al tablero y viceversa, sacarlas del tablero y meterlas al cuenco. El resultado no varía. En esta partida, que es la misma que vimos en el ejemplo del sistema japonés, las negras suman 80 puntos o intersecciones libres. Esta cantidad de intersecciones libres hay que anotarla, y una forma de hacerlo es poner una piedra al lado del tablero por cada decena. En este caso son 80. Se pueden poner 8 piedras como recordatorio. Y ahora se cuenta el número de piedras sobre el tablero. Con el sistema chino basta con contar los puntos de uno de los dos jugadores. No hace falta contar a los dos. El que supere 180,5, que es justo la mitad de puntos que tiene el tablero, es el que gana. Para contar las piedras se agrupan de 10 en 10, como estamos viendo. Esto con la práctica se puede hacer bastante rápido. Las negras suman 120 piedras. Esto hay que sumarlo al número de intersecciones libres y nos da la cantidad de 200. Esto quiere decir que las blancas tienen 161, puesto que sumando las dos cantidades nos da 361 puntos, que es el número total de puntos que tiene el tablero. Si a 200 puntos le restamos 180,5, nos da 19 puntos y medio. Si a esto le restamos el comi que negras debe dar a blancas, que en este caso hay que dividirlo entre 2, son 3 puntos con 25, la diferencia saldría 16,25, que si lo multiplicamos por 2 nos da justo 32 puntos y medio, que era la diferencia por la que vencía negras en esta misma partida con el sistema japonés, como vimos en el anterior vídeo. Por lo tanto, en esta partida la coincidencia es exacta.